Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. El capítulo Yucatán de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán y el Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales NATICUM, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La Argumentación Jurídica más allá de los jueces, en la cual tendremos la participación del Dr. Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el maestro Rafael Buzón, profesor del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Saludamos a todos los miembros del comité directivo del capítulo, a los barristas de nuestro capítulo y de los diversos capítulos del país que nos acompañan, a personas abogadas postulantes y al alumnado interesado en esta actividad. Saludamos a todos los. De manera especial agradecería al presidente del comité directivo del capítulo Yucatán, que nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mariana, por esta presentación. Estoy muy contento por este evento. Para nosotros es un privilegio que en nuestra casa de estudios, porque ante todo soy UADY, soy, como ustedes sabrán, docente de esta facultad, poder presentarles conferencias de este nivel. Agradezco en forma muy particular al maestro Tito Garza, al doctor Tito Garza, al maestro Rafael Buzón, y el hecho de que estos eventos se realicen en forma coordinada. La Barra Mexicana, el capítulo Yucatán, tiene convenio con nuestra Facultad de Derecho de la UADY y también trabaja en colaboración con el Centro de Investigaciones Constitucionales NATICUM, que preside como directora nuestra compañera Mariana. Todos entre amigos, pero sobre todo contentos, insisto, por esta plática que vamos a tener, que sé que es de alto nivel, y lo cual pues no podíamos dejar pasar una oportunidad tan extraordinaria. Agradecemos que nos visiten de tan lejos. Bueno, Tito no está tan lejos, ¿verdad?, de la Ciudad de México, pero en el caso del maestro Rafael Buzón nos visita desde España y es de veras un honor tenerlos aquí, porque más allá de su calidad como personas, pues son expertos en la materia, expertos en la argumentación, y esto nos vienen a hablar brevemente en esta conferencia. Bienvenidos todos, bienvenidos alumnos también, la doctora Luceli, nuestra vicepresidenta del capítulo, a los demás miembros de la barra, a Oscar Jiménez, que también nos apoya en el comité, a Oscar Ríos, que tuvo mucho que ver, gracias maestro, en la realización de este evento. Muchas gracias a todos y pues a disfrutar de esta plática. De parte del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales, queremos expresar nuestra alegría de poder colaborar con la Barra Mexicana de Abogados y con la universidad para traer esta ponencia a los alumnos del Estado de Yucatán. Esperamos se puedan sacar el mejor provecho y que la disfruten. Ahora, antes de empezar, voy a proceder a leer una breve semblanza curricular de los conferencistas. El doctor Rafael Buzón tiene grado en Derecho en la Universidad de Sevilla, máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, es profesor de Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho y Bioética en la Universidad de Alicante. El doctor Juan Jesús Garza Onofre es licenciado en Derecho, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Se ha especializado en temas relativos al ejercicio de la abogacía, la enseñanza del derecho y la ética jurídica. Estimado doctor Garza Onofre y maestro Buzón, sean bienvenidos y les cedo el uso de la voz. Hola, ¿se oye? Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos, a la barra, a NATICUM, a la facultad en general y a todos ustedes por estar aquí. Es mi primera vez, no en Mérida, no solo en Mérida, sino también en México. Y bueno, México lleva el
en mí mucho tiempo, porque mi despertar intelectual tuvo probablemente mucho que ver con la lectura de una obra literaria de un mexicano, de Juan Rulfo y su obra Pedro Páramo, ¿no? Una obra, ¿no?, en uno de los mejores comienzos de la historia, es algo así como: vine a Comala porque acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, ¿no? Porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Bueno, pues yo vine a Mérida porque Mariano fue a Alicante y me dijo que Mérida era un paraíso, ¿no? Y solo llevo unas horas, pero creo que ya lo puedo certificar, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo aquí? Bueno, en principio me gustaría recordar en un momento a uno de mis maestros, el Bartolomé Clavero, historiador del derecho, probablemente uno de los mayores historiadores del derecho de Europa, que falleció hace unos días, el 30 de septiembre, ¿no? Fue probablemente el español más preocupado por Latinoamérica, uno de los españoles que más hizo por Latinoamérica y que mejor estudió Latinoamérica. Y en una necrológica que se le hacía hoy, Víctor Vázquez, otro de mis maestros, decía, cuando le invitaban a subir para enseñar, él siempre bajaba para aprender, ¿no? Pues eso es lo que quiero yo hacer hoy aquí con mi compañero, con mi colega Tito, más que venir con una doctrina a ilustrar, tratar de entender una cierta situación y dialogar con ustedes. Me interesa más el diálogo con ustedes, ¿no? En principio, y por seguir un poco con el ámbito literario, me gustaría llevarle la contraria a Rubén Darío, ¿no? al excelentísimo poeta nicaragüense, al que soy muy aficionado, ¿no? Y que, como ustedes saben, en uno de sus mejores poemas, que se titula Lo Fatal, ¿no?, en el que empieza ahí: dichoso el árbol que es apenas sensitivo y mata piedra dura porque esa ya no siente, ¿no? Y acaba diciendo: y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, ¿no? Pues bueno, voy a intentar llevar la contraria porque yo creo que sí que sabemos de dónde venimos, ¿no? Al menos en el campo jurídico de la argumentación, ¿no? Sí que quiero reflexionar con ustedes y con Tito, en concreto, cuál es el rol del abogado desde la teoría de la argumentación, ¿no? Claro, como ustedes saben, para llevarle la tesis a la contraria, nada menos que a Rubén Darío, pues hay que hacer un mapa, ¿no?, de dónde estamos realmente. Bueno, ustedes también se imaginarán que de argumentación se ha hablado siempre. Con solo pensar que las categorías de Aristóteles nacen de los juicios, ¿no? Las propias categorías de Aristóteles y ya su retórica, etcétera, ¿no? Cicerón, Quintiliano, toda la tradición de la retórica medieval, ¿no? O sea, de argumentación se ha hablado siempre. Claro, lo que cambia es el énfasis. ¿Qué énfasis se ha puesto en la argumentación, ¿no? Nosotros venimos ahora mismo de una época en la que el estudio de la argumentación, el estudio de la argumentación pues no se ha manifestado pues muy fuertemente, ¿no? Probablemente porque nuestra tradición del estudio de los conceptos jurídicos básicos viene de Kelsen. Como ustedes saben, pues Kelsen en sus conceptos básicos no incluía el de argumentación, sí incluía obviamente el de interpretación. Pero claro, acorde con precisamente esa tradición positivista, que es un legado que ha dejado la tradición positivista, veía la interpretación más bien como un acto de voluntad que como un acto de razón, ¿no? Siendo precisamente los actos de razón los que requieren de tratamiento argumentativo, ¿no? Claro, en esta situación, ¿no?, hablamos ya del principio del siglo XX, donde Kelsen va desarrollando su teoría hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en los años 50, pues, aparece pues, la primera generación de teoría de la argumentación, ¿no? Dicho, como nosotros lo llamamos, los precursores de la teoría de la argumentación, ¿no? Los autores más relevantes pues, eran Theodor Fiber, Chaim Perelman, Stephen Toulmin, ¿no?, o en el ámbito hispano, ¿no?, un discípulo de Ortega y Gasset, como fue Recasens-Sitchin, ¿no? Bien, estos autores que venían a poner manifiesto, porque la teoría del silogismo, ¿no?, la teoría subsuntiva del silogismo, ¿no?, la lógica formal, pues ya no era suficiente, ¿no? No servía para tratar con las cuestiones prácticas, ¿no?, la mera apelación a la lógica formal y sobre todo las cuestiones jurídicas, no tenía rendimiento en las cuestiones jurídicas, ¿no? Y había que proponer métodos alternativos. Por ejemplo, Fiber defendía la tópica, ¿no?, que es un método de buscar premisas, ¿no?, inspirado básicamente en cómo encontrar premisas, los argumentos, ¿no?, los tópicos, los topos, basándose pues en cómo argumentaban los juristas romanos, ¿no? Chaim Perelman pues, tiene un tratado de 800 páginas de argumentación, prácticamente
estudia todos los argumentos, los clasifica, etcétera. El famoso método de Turing, ¿no? Donde intenta hacer un método general para que se aplique a todos los campos de la argumentación, que ha tenido muchísimo éxito, por ejemplo en el campo de la prueba, por Daniel González Lafier en Alicante, etcétera, o Recasens-Sitges, ¿no? Con la lógica de lo razonable, ¿no? el logo de lo razonable, ¿no? Este ejemplo famoso de un cartel en un tranvía que pone no pueden entrar perros y se presenta un hombre con un oso, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el oso? ¿Hay que dejarlo entrar o no dejamos al oso? Claro, el cartel pone que solo no pueden entrar perros. Bueno, esta discusión, en apariencia trivial, pues tiene detrás, ¿no? Todo lo que fue pues, la construcción de la teoría de las lagunas axiológicas, ¿no? De si las normas tienen, además de una dimensión directiva, una dimensión valorativa, ¿no? Y ver cuál tiene prioridad sobre ellas, o cuándo, ¿no? Si la dimensión valorativa tiene prioridad sobre la directiva, es decir, si la directiva, la literalidad de la norma está en función del valor que protege, o no. Discusiones obviamente muy relevantes, ¿no? Pues estos son los años 50, ¿no? Ya en el 1978, en el año 78, coincide en ese año que se publican pues, dos obras que van a contribuir con lo que son la teoría estándar de la argumentación jurídica, ¿no? Estamos hablando de la teoría de la argumentación de Robert Alexis, como todos conocen, ¿no? Que fue su tesis de doctorado, ni nada más ni nada menos, ¿no? Y Legal Reasoning and Legal Theory, el razonamiento jurídico y teoría del derecho de Neil McCormick. Yo incluiría otra obra que normalmente no suele venir en los tratados de argumentación, etcétera, pero que justamente es de ese año y que tiene una influencia decisiva, tanto en el campo de Alexis y de McCormick y de lo que se configuró como el círculo Bielefeld, donde se reunían Tarufo, Pechenik y todos los grandes intelectuales de esa generación, ¿no? Y es una obra de Robert Summers, ¿no? Fue un artículo largo, ¿no? Unas 80 páginas, que se llama Two Types of Substantive Reason, ¿no? Donde Summers lo que venía es simplemente pues, analizar empíricamente cómo razonaban en el sistema estadounidense los juristas y ver qué tipo de razones había detrás de sus esquemas argumentativos, ¿no? Y llegó a hacer una clasificación de que aquí hay dos tipos de razones fundamentales, las que son independientes del contenido, es decir, que tienen su fuerza en una autoridad, ¿no? Y el jurista no tiene que entrar al contenido de esa norma, sino que simplemente tiene que tomar la decisión, es porque viene de esa autoridad, ¿no? Las razones formales, como consideramos, ¿no? Y después las dependientes del contenido, ¿no? Las razones materiales, las que sí hay que entrar al contenido para evaluarlas, ¿no? Y aquí pues distinguía entre lo que son las razones de corrección, las razones de fin y las razones institucionales, ¿no? Claro, esto normalmente es olvidado, pero esta clasificación es la que está detrás de buena parte de toda la teoría de la argumentación jurídica contemporánea, ¿no? Por ejemplo, el propio Atienza la incorpora y es buena base de toda su teoría de la argumentación, ¿no? Está distinto entre razones, ¿no? Bueno, ¿qué eran estas obras? ¿No? Bueno, las obras responden siempre a una situación histórica, a un fenómeno social, ¿no? Estamos intentando saber de dónde venimos, para precisamente saber a dónde vamos, ¿no? Bueno, yo creo que esto no era más que un correlato de lo que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues Norberto Bobbio llama la edad de los derechos. Pero es más que el momento histórico en el que la relación entre gobernantes y gobernados, ¿no? Siempre se había visto desde el punto de vista del príncipe, de arriba abajo, pues se da un giro y se empieza a ver parte populi, es decir, desde el punto de vista del pueblo, desde el punto de vista de acuerdo con el subjetivismo y el individualismo imperante en la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, pues se empieza a ver ahora las relaciones jurídicas y el mundo del derecho desde el punto de vista del individuo, ¿no? Frente al príncipe, por así decirlo, frente al poder. Bueno, en esta situación, pues, ¿qué es lo que se origina? Para empezar una creciente, ¿no? Cada vez más demanda de democratización, ¿no? Se implanta el Estado constitucional, ¿no? Es una conquista civilizatoria y ya pues las autoridades, ¿no? Las autoridades jurídicas, por ejemplo, pues ya no van a poder, el poder público no va a poder tomar sus decisiones a la brava, es decir, con su mera voluntad, sino que tendrá que justificarse dando razones, ¿no? Bueno, es simplemente el paso de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, así lo podemos dilucidar, ¿no? El paso de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Bueno, en este contexto, en el contexto en el que se escriben las teorías de la argumentación jurídica, que hoy día todavía se estudian, ¿no? Claro, estas teorías de la argumentación pues, lo que hacen es poner un énfasis en la argumentación judicial y no en
la totalidad de la judicatura, sino en concreto en las altas cortes, ¿no? En cómo argumentaban las altas cortes de los estados, Corte Suprema, los tribunales constitucionales, etc. Claro, a pesar del mérito obvio que tienen todas estas obras, pues estaban dejando muchas cosas fuera, ¿no? Estaban dejando, por ejemplo, cuestiones incluso de técnica de la argumentación, es decir, cómo analizar una argumentación jurídica, cómo evaluarla, cómo argumentar. Dejaban fuera algo que ahora ha vuelto a tener mucho auge, que es, por ejemplo, la argumentación en materia de hechos, eso estaba fuera, o no correctamente tratado, y sobre todo, pues dejaban fuera lo que hoy nos trae aquí, ¿no? Que es básicamente la perspectiva del abogado. Claro, la visión dominante, ¿no? Venía a decir que el paradigma de racionalidad jurídica era el juez, ¿no? Casi siempre los jueces supremos, como estábamos viendo, ¿no? Y que construir una teoría de la argumentación para los abogados pues no iba a tener mucho sentido, ¿no? Si el paradigma de argumentación, paradigma de racionalidad son las estructuras y los argumentos judiciales, ¿no? Desde el punto de vista del juez, pues los abogados simplemente tendrán que argumentar, ¿no? Tendrán que presentar sus argumentos como si fueran los argumentos que el mismo juez construiría, ¿no? Es decir, le tendrán que dar la forma que encaje en ese paradigma de esa teoría de la argumentación judicial, ¿no? Como estaba diciendo. Claro, esto por supuesto que tiene su grano de verdad. ¿Dónde? Pues obviamente en la dimensión pragmática de la argumentación, ¿no? Está en cara a los abogados, ¿no? Ya sea desde el punto de vista del enfrentamiento, de cara al otro abogado, ¿no? Lo que llamamos la dialéctica, o de cara a la persuasión, de cara al juez o también a la otra parte, ¿no? Una dimensión esencial al abogado. Claro, esto es algo que todos sabemos, todos los abogados saben, que tienen que presentar sus argumentos como si fueran el mejor argumento del sistema jurídico, o como si el sistema jurídico quisiera realmente hablar como lo está sosteniendo el juez, ¿no? Esto es obvio, y todo jurista sabe que tiene que hacer la mejor reconstrucción posible del sistema jurídico, ¿no? Claro, esto puede ser útil, como decía, desde una perspectiva pragmática, pero ya si analizamos el abogado desde otras perspectivas, pues las distancias entre el juez y el abogado se manifiestan de una manera que sostener una teoría general de la argumentación para todos, yo creo que resulta insostenible, ¿no? Y creo que este es uno de los errores más graves que cometen las teorías de la argumentación estándar, ¿no? Hablando de Alexis, McCormick, etc., ¿no? Veamos, por ejemplo, rápidamente el caso de Alexis, ¿no? Uno de los pilares de la teoría de Alexis es la tesis del caso especial, ¿no? La argumentación jurídica pues sería simplemente un caso especial de la argumentación práctica general. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente es que la argumentación práctica racional sería un conjunto de reglas, creo que en su primera edición de la teoría de la argumentación jurídica pone 27 reglas, ¿no? Esto que es muy alemán, ¿no? Esto de numerar y ponerlo todo con numeritos, ¿no? Todo como si fueran funciones matemáticas. Y que el derecho, simplemente la práctica jurídica, pues sería un subdesarrollo de esas reglas de la argumentación que la contemplaría todas, ¿no? Fíjense, estamos diciendo que las reglas de la argumentación práctica racional se aplicarían a todas las instancias jurídicas, es decir, a la legislación, a la jurisdicción, por supuesto, a la abogacía, etc. Bueno, es como si fuera un superjuego en el que están las reglas del éxito y todos los juegos tienen que participar obligatoriamente de esas reglas, ¿no? Yo creo que esto es muy problemático. Muy problemático. Primero porque uniformiza la argumentación, ¿no? Uniformiza la argumentación de un solo operador jurídico para todos los operadores, ¿no? Yo creo que esto ya va a producir desajustes conceptuales, ¿no? Ciertos desajustes conceptuales, una notable falta de realismo y posiblemente acabe encubriendo ideológicamente ciertas prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque los abogados, por la propia configuración institucional, ¿no? de la profesión, pues tiene un tipo de racionalidad distinta, que es la racionalidad estratégica. Es decir, básicamente, pues, ustedes todos saben, pero esto parece que a muchos teóricos no se les olvida, pues los abogados tienen que defender los intereses de su cliente, ¿no? Y claro, esta racionalidad estratégica no parece que sea compatible con todas las reglas del discurso práctico racional. Por ejemplo, el principio de sinceridad. El principio de sinceridad no se aplica a los abogados. Cuestión distinta es que le permitamos a los abogados guiarse por ese tipo de racionalidad se tenga que justificar a través de las reglas del discurso práctico racional. Es decir, si dejamos que los abogados
no puedan ser sinceros, etcétera, 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 es porque precisamente justificamos que esa esfera de protección del ciudadano se le conceda, ¿no? Y creo que está justificado desde el punto de vista racional. Eso ya, a ver, Tito, ¿qué opina de esto, ¿no? Y otra tesis polémica, por ejemplo, es la tesis de la única respuesta correcta. Le sonará esto, ¿no? Una tesis que se ha discutido mucho, ¿no? Que básicamente viene a decir que hay una única respuesta correcta, una única respuesta para cada caso, ¿no? Cada caso que se presente. Bueno, esto ha sido muy problemático y han corrido ríos y ríos de tinta sobre esto, o bien porque lo veían como una cuestión ontológica de dónde está la respuesta correcta, voy a cogerla y aquella es la mía, o bien a verlo como una tesis otra vez aplicable a todas las instancias jurídicas, a la legislación, a la jurisdicción, a los abogados, etc. Bueno, sí, si seguimos una perspectiva como la de Atienza, pues el debate se simplifica muchísimo, ¿no? Para empezar, es una tesis que solo se aplica a los jueces. A los jueces cuando deciden casos, es decir, no se le aplica ni a los legisladores, el legislador no va a hacer la única ley correcta. Precisamente el juego constitucional es amparar prácticas de diversas ideologías políticas dentro de un mismo paraguas, el paraguas de la Constitución. Por tanto, no tendría sentido que se pueda conseguir una única respuesta, una única ley correcta, ni se aplica a los abogados, por supuesto, y carece sentido aplicar, ¿no? Se trata básicamente que en el derecho, desde el punto de vista judicial, pues se produce un proceso de simplificación, un proceso de traducción bivalente de los conflictos. Es decir, o se es culpable o se es inocente, o se es constitucional o es inconstitucional, o el contrato es válido o inválido, etc. ¿Y qué pasa? Pensemos en la imagen de la balanza, que de esa bivalencia, que ya la tenemos retratada en esa imagen, tiene que haber una que tenga más peso que la otra, y esa simplemente será la respuesta correcta. Es decir, de esa balanza, cuál es la que mejor da cuenta del fenómeno jurídico, ¿no? Claro, esta tesis es polémica y estaría bien que la discutiéramos porque se bifurcan muchas ramificaciones y hay que interpretarla, pero yo creo que ese es un pozo de verdad, un fondo que por lo demás creo que es invulnerable, no se puede obviar, ¿no? Bueno, repetimos, esta tesis no se aplica a los abogados y Alexis, por ejemplo, ha dicho, bueno, sí, también se aplica a los abogados. ¿Por qué? Pues porque los abogados tienen que hacer como si fuera la respuesta correcta. Aquí ya el propio Alexis entró otra vez en contradicción con su teoría, porque hacer como si es ir contra el principio de sinceridad. Es decir, iría claramente contra el principio de sinceridad y por tanto esa tesis de Alexis queda invalidada, ¿no? Bueno, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo? Bueno, sin duda, pues se ha avanzado, ¿no? Desde los precursores de la teoría de la argumentación, de los precursores de Zizek, de Turing, del 78, se ha avanzado sin irnos más lejos que esta ciudad. Y un año atrás, o menos de un año, tenemos, por ejemplo, el manual de Óscar Leonardo Ríos, donde ya desde su capítulo 6 en adelante, pues precisamente trata a los abogados, ¿no? Y cómo se tienen que enfrentar al amparo. Es decir, ahí claramente hay desarrollos de todo esto. Pero yo creo, y si no, que ahora me impugne el doctor Leonardo, Óscar Leonardo, que la cultura jurídica en general sigue imperando la idea de que la emisión importante y la argumentación importante es la judicial, ¿no? Que la abogacía es solo un apéndice de la argumentación judicial. Yo creo que esto es un craso error, ya hemos visto algunas de las consecuencias y obviamente esto hay que seguir desarrollándolo porque no todo es destruir, lo importante es construir y ver cómo podemos construir y probablemente haya que atender a qué está sucediendo realmente, cuáles son las demandas, las creencias de los abogados. Los filósofos del derecho no vivimos en el mundo de algunos no vivimos en el mundo de la fantasía, ¿no? Y necesitamos partir de los fenómenos, ¿no? Por eso necesitamos el diálogo constante y tiene sentido que yo venga a México porque incluso en Mérida puede ser distinto de Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y lo importante es compartir las experiencias para después poder seguir trabajando, ¿no? Ver qué es lo que demandan los fenómenos, ¿no? Bueno, esta idea de que la abogacía y el abogado no requiere un tratamiento autónomo, que no se necesita una teoría de argumentación jurídica estrictamente para los abogados, yo creo que esto no nos lo podemos permitir, ¿no? El abogado cumple un rol fundamental en el espacio público, ¿no? Y hay que echar tierra a esa laguna teórica que, aunque hay algunos libros sueltos que lo traten, no está instaurado en la cultura jurídica
Y si hay alguien que yo creo que ha echado lagunas a tierra y encima ha intentado construir un edificio sobre ella, ¿no? Ha intentado rescatar la autonomía y la especificidad del abogado y de la abogacía, pues sin duda ha sido Tito Garzón-Onofre, y no me queda más que cederle la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de retomar un poco donde queda Rafa, y de verdad agradeciendo su presencia, el apoyo institucional y eso colaborativo. Parecería que muchas veces las instituciones se toman demasiado en serio la autonomía, ¿no? Es algo que yo decía un poco de los candidatos independientes. ¿Se acuerdan que hubo candidatos independientes en la última elección? Incluso un paisano mío, yo soy de Monterrey, procuraba como promesa de campaña cortar las manos, ¿no? Yo decía que era un candidato independiente, pero de la razón, ¿no? La autonomía incluso parecería que es eso. La autonomía se la toman como una forma de independencia, ¿no? La autonomía es colaboración, ¿no? Entonces yo celebro que esté la barra, despacho, Noticum, y la facultad y la UAI. De verdad que nosotros encantados de colaborar en estas sinergias, desde algo que tenemos también muy presente, Rafa de Sevilla, que ahora radicado en Alicante, yo de Monterrey, a la Ciudad de México, la importancia del federalismo. Ninguna realmente buena idea en este país se puede estructurar sin conocer el contexto específico de cada una de las diferentes entidades de la República. Ya un poco lo dejó entrever Rafa. Una de mis propuestas era entender la abogacía, por lo menos la teoría y la argumentación de la abogacía, como algo específico, pero conforme he ido tratando de estudiar y demás, es muy diferente la argumentación que realiza un abogado de un gran despacho radicado en Santa Fe a un abogado que defiende algún pueblo originario frente a una minera en el sureste del país, ¿no? Entonces, es bien importante resumirlo en más contexto y menos texto, ¿no? Dicho estas palabras de agradecimiento y de preámbulo, que ya para que Rafa haya iniciado citando a Pedro Páramo, pues la verdad es que está difícil decir algo después de esto. Y yo, bueno, mi iniciación a la literatura pues fue alguien más o menos importante, que era Cervantes. Pero bueno, hay siempre buena química con la literatura y con las ideas de nuestras patrias, ¿no? Qué concepto, ¿no? La patria. Pero bueno, de verdad que agradezco tener esta posibilidad de rebotar ideas y sobre todo de poner algunas cuestiones sobre la mesa, y de verdad bienvenida cualquier crítica o cualquier comentario, ¿no? En ese sentido, retomando un poco el título de la conferencia, que es la teoría de la argumentación más allá de los jueces, ¿no? Más allá de la judicatura, del poder judicial, juezas, secretarios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en efecto, que hay que hacernos un poco cargos de la responsabilidad que nos toca, no solamente como teóricos del derecho, de tratar de hacer una generalización respecto a las prácticas y a las dinámicas jurídicas, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que habría, por lo menos algunas pistas que a mí me han servido mucho, es beber un poco de la sociología jurídica, o traer un tema clásico en la sociología en general, que son las profesiones. ¿Quién estudia las profesiones? ¿Quién estudia por qué los médicos usan bata, por qué los sacerdotes usan túnica, por qué los abogados corbata, tal? La sociología, un punto de vista externo, ¿no? Por eso, en definitiva, creo que al final de cuentas, el gran trabajo que nos puede dar pistas sobre el rol propiamente de los abogados en estas dinámicas jurídicas tiene la sociología, o de teorías del derecho que son sociologizantes, como podría ser el realismo jurídico norteamericano, o bien, ya en épocas más contemporáneas, yo de verdad creo que teorías como la hartiana, como la dworkiniana, incluso como la macornickiana, se entienden por el componente personal, biográfico, ¿no? No sé, esto poca gente lo entiende dentro de la construcción teórica, pero Dworkin, nuestro gran Dworkin, la única respuesta correcta, quien revivió propiamente la disciplina y demás, fue abogado mercantilista, y Dworkin era un bon vivant. A Dworkin le gustaba hacer esto, vela, le gustaba comer bien, radicó en Nueva York por una cuestión enteramente personal, por vivir en la ciudad de Nueva York, tal. Dworkin tuvo como clientes una prominente familia sueca, que incluso hay una anécdota, un telegrama que le manda a su primera mujer, que le dice: o te consigues otro trabajo porque ya no estás viniendo a la casa, o te consigues otra mujer,
¿no? Dworkin tiene una visión del derecho como práctica, una visión que realmente puede entender que el derecho no funciona igual en todos los contextos, que esto es algo que se nos ha querido transmitir y, ojo, de verdad en esto concuerdo con Rafa y por eso lo considero un gran amigo. Creo que la crítica está hecha, ¿no? A veces lo que pasa es que la crítica es muy crítica y faltaría más una propuesta o una reconstrucción, ¿no? Pero en ese sentido, la teoría dworkiniana, que toma muchísimo claramente la teoría de la argumentación contemporánea, creo que estos avances son en gran medida porque los involucrados tuvieron la experiencia de ver cómo era la práctica jurídica. ¿Qué es lo que pasa en este país, ¿no? Y probablemente Rafa lo va a conocer los próximos días. Si uno lee la Constitución, uno va a preferir leer la Constitución de Venustiano Carranza antes que a Rubén Darío, ¿no? Estoy exagerando, pero si uno lee el artículo 3, el artículo 4, pues tenemos derecho a todo, ¿no? Tenemos derecho prácticamente hasta la alimentación. Hoy desayunó Rafa 2 veces, ¿no? Chilaquiles y tacos y demás, alguna cosa que en España es mal vista, ¿no? Porque se desayuna poco. Derecho a la alimentación, artículo 4, alguien se lo sabe, ¿no? Alimentación sana, nutritiva, y de calidad. Punto. El Estado lo garantizará. ¿Cómo garantizas ese derecho? ¿Cómo vas cerrando la brecha entre lo normativo y lo fáctico? Esto, en definitiva, creo que se tiene que contextualizar y empezar en la construcción de una teoría del derecho que no destruya propiamente a los precursores, a la teoría estándar, a los contemporáneos, sino que vea qué nos puede servir de lo que han dicho, ¿no? Y en ese sentido, en lo particular, se me ocurren 5 grandes razones por las que la teoría de la argumentación no ha puesto atención a la abogacía, por lo que se centra preponderantemente en nuestras altas cortes, ¿no? Son 5 razones, no son limitativas, son solamente enunciativas, es para abrir una discusión de cómo podemos ir complementando una teoría de la argumentación. De verdad, si en este auditorio hay alguien que tenga pendiente un tema de tesis, una tesina, una monografía, hay temas pendientes en la teoría de la argumentación. Hablamos en esto por estar en el foro de la barra, claramente, pero hace falta una teoría de la argumentación para los fiscales, hace falta una teoría de la argumentación legislativa, hace falta una teoría de la argumentación para los operadores jurídicos en general. Si creemos que la teoría de la argumentación es un monopolio de las altas cortes, de nueva cuenta, yo creo que tarde que temprano la idea del Estado constitucional, que es la teoría política o la filosofía política que encuentra una buena consonancia con la teoría jurídica postpositivista, creo que tarde o temprano esto se nos puede ir al carajo. Esto se nos puede ir al carajo tipo Brasil, tipo democracias que está Italia, tipo las populismos. ¿Cómo hacer frente a estos nuevos fenómenos emergentes si no tenemos una teoría de la argumentación que vaya más allá de las 11 personas que están en Pinos Suárez 2 o de las 7 personas que están en Carlota Armero, Tribunal Electoral y Suprema Corte de Justicia de la Nación? Qué bueno que cada vez importen más nuestros jueces y nuestras juezas. Qué bueno que hagan TikToks y que bailen y que hagan Twitters, etcétera, etcétera. Aquí lo importante no solamente es una divulgación y una socialización de la labor de jurisdiccional, sino desmonopolizar la teoría de la argumentación hacia otros sectores propiamente de la profesión, abogados, políticos, fiscales. Incluso tuve la fortuna de que mi trabajo doctoral fuera revisado por el profesor Manuel Atienza, y una de las críticas al final de estar debatiendo y demás tales, bueno, quizá lo que hace falta también es incluso no propiamente una teoría de la argumentación, pero que el derecho abrace al burócrata, a la persona que se encarga de poner sellos, al personal administrativo, que nadie ha hablado de ellos, que eso lo teorizó, no creo que nadie mejor en este mundo que Kafka. Kafka hablaba de una maquinaria, Kafka hablaba de un peso imponente de la burocracia, pero que al final esas personas, independientemente de la ideología que esté gobernando, independientemente si sea guinda, azul, roja o amarilla, esas personas siguen realizando sus labores y pareceríamos que las damos por sentados mientras cumplan con ciertos estándares burocráticos, pongan bien un sello, tal, pero creo que hay muchísimo que teorizar. El derecho tiene que llegar más allá de los jueces, ¿no? Y en ese sentido, rápidamente, 5 ideas de por qué no suele importar la abogacía dentro de la teoría de la argumentación jurídica. La primera,
ya se ha dejado entrever un poco, que es esta preponderancia de la judicatura. Y si vemos el derecho como una serie de eslabones, una cadena, donde al final, quien pone punto final a un determinado proceso, son los jueces o los jueces, parecería que todo lo que está en medio, tanto la fuente de derecho, legislativa, normativa, regla, en ese contexto, y lo que está en medio parecería que son autómatas. Si no lo hace un abogado, lo va a hacer otro. Si no lo hace un defensor de oficio, lo va a hacer otro. Hay tantos abogados, en definitiva, por eso existen los machotes. Por eso el copy-paste. Por eso ideas, que parecería que la profesión no es un aliciente intelectual para generar buenas demandas. Porque al final, nadie en la carrera, por lo menos hablo desde mi perspectiva, nunca nadie me enseñó una demanda. ¿Acaso un par de sentencias? Y las famosas, marihuana, matrimonio homosexual, Roe versus Wade, ¿no? 5 o 6 sentencias. ¿Demanda? ¿Alguna vez estudiaron demandas en la carrera? No. Parecería que independientemente va a existir la suplencia de la queja, independientemente vas a tener buenos equipos de secretarios que te van a reformular esa sentencia. La preponderancia que tiene, de nueva cuenta, 11 personas, 7, el presidente, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de cada estado y demás, borra toda esa serie de operadores jurídicos que en definitiva no se le puede generalizar bajo una misma teoría de la argumentación. Punto número 2, el sistema monopólico. El sistema monopólico que yo también achaco a los propios abogados y abogadas. Esa idea de monopolizar el derecho a través de varios artefactos o varias estrategias que muchas veces pueden ser lingüísticas, ¿no? La necesidad propiamente de entender esa distancia que hay entre abogado y cliente a través de un lenguaje extraño, ¿no? Un lenguaje que también Oscar ha sido muy crítico y creo que la Suprema Corte está dando paso en ese sentido, que es el abogañol, ¿no? Esa lengua extraña que no es ni español ni es una lengua científica, ¿no? Ipso facto, el de jure, non si inhibe, o sea, cosas así que parecerían que es latín, pero al final del día no estoy en contra del latín. El latín me parece que en su justa dimensión puede servir y sobre todo para una dimensión histórica, pero realmente los abogados utilizan el lenguaje no propiamente para entenderse, sino para monopolizar. En ese sentido, la teoría de la argumentación jurídica es mucho más sencillo leer una sentencia que incluso ahora en nuestras jueces y nuestras juezas, que tengo muchísimas reservas a eso, pero lo están haciendo y frente a ese no se puede negar y se tiene que estudiar ese lenguaje accesible, ¿no? Hemos visto extremos desde un caso que pone querida niñita, ¿no? Y les ponen un pandita de colores y un payasito para que entiendan una sentencia. Bueno, para mí es un extremo criticable y creo que se les ha ido de las manos. Por el otro lado, creo que existe una necesidad de quitar el monopolio del derecho enteramente a la profesión, que si hay alguien que se encargaría de traducir o de llevar propiamente esa explicación de los intereses hacia el campo jurídico, hacia los derechos, es propiamente de la abogacía. Y en eso, creo que para nosotros como teóricos, o la crítica para los teóricos contemporáneos de la argumentación, es que en definitiva han menospreciado muchísimas de sus acciones. 3. La ambivalencia de la profesión. Ya también lo dijo Rafa. El abogado se le denomina un profesional anfibio, ¿no? A media agua entre lo público y lo privado. Es el único que tiene una cédula para ejercer la profesión por parte del Estado, pero al mismo tiempo alguien que puede llevar la defensa de sus clientes hasta las últimas consecuencias. Y aquí entramos a temas de moralidad interesantísimos: la defensa de un culpable, la defensa de un feminicidio, la defensa de un narcotraficante. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, son temas de moralidad que si los tratamos de calzar bajo una teoría de la argumentación alexiana, tolkieniana, en definitiva explota el sistema. En definitiva, la ambivalencia de la profesión, por un lado, que se cree que es un tema enteramente liberalizado, ¿no? Esta idea que nos ha hecho creer Hollywood del abogado como defensor a ultranza de sus clientes, como una persona que entre más vehemente, entre más férreo, entre más perro sea el abogado, es mejor para mí. Yo quiero un mejor abogado que se Ese tipo de cosas está por un lado, y por otro lado es un agente del sistema. Es alguien que, si bien es parte del sistema, tiene que ayudar a la construcción de un bien común, y para eso están los jueces. Pero si el abogado enteramente se le ve como la profesión liberal por excelencia, creo que esa línea que divide a los derechos de los servicios se difumina. Esa línea que divide por un lado a los ciudadanos y por otro a los clientes, totalmente va a desaparecer.
en ese sentido, la ambivalencia en la profesión es un factor que no se puede obviar para entender una teoría de la argumentación que pueda balancearse dependiendo de cada caso en específico. 4, va muy en línea con eso, es la faceta privada de la abogacía, ¿no? Nos han hecho creer que la abogacía exquisita por excelencia en este entorno es la abogacía privada. Y yo muchos años tuve la oportunidad de dar clases en una escuela privada en Monterrey. Yo así iniciaba mis primeras clases de introducción al estudio del derecho. Levante la mano de aquí quien quiere ser defensor público. Nadie, obviamente. Se ve feo ser defensor público. ¡Qué oso! Me decían. Yo quiero ser abogado defensa de Vitro, de una gran transnacional, tener un despacho de San Pedro García, y al final del día, el gran problema de nuestro siglo, la desigualdad social, también impacta a la profesión. Y no hay tesis sobre pobreza. No hay tesis que hablen de pobreza y derecho, de la desigualdad que pasa que las universidades llamadas o mal llamadas de elite, esas que cuestan hasta 150,000, 70,000 el semestre, al final del día son personas que le van a dar la vuelta a lo público. Y el exaltar la faceta privada de la profesión, en efecto, te hace no tener ningún tipo de consideración. Habrá casos, habrá particularidades, pero para poder defender una minera, una transnacional, están en su derecho, están en su derecho. Bueno, una cosa es eso, están en su derecho, y otra es poder entender el contexto en el que el abogado, la abogada, no es parte de un sistema enteramente liberalizado. Gente, no salen aquí con una licencia para vender su puesto de hamburguesas y emprender un negocio. No, aquí el Estado les da una cédula para entender que son parte de un sistema complejo que tiene pesos, contrapesos y distintas cualidades que en definitiva tendremos que tener en consideración. 5 y último, de nuevo cuenta no limitativo sino enteramente enunciativo, el factor numérico. Está todo mal. Ya se va a desencantar Rafa cuando se vaya de este país, pero en México no sabemos cuántos abogados existen. No sabemos. Así de fácil. Tendremos un estimado de cuántas cédulas se han emitido. Y de esas cédulas, pues bueno, algunos están en administración pública, otros están en alguna barra, en algún colegio, tal, pero en México no sabemos cuántas cédulas activas existen. Todos tenemos la historia de un primo, de un hermano que empezó la profesión y al final le tuvo mejor suerte de influencer o de músico, ¿no? Todos tenemos alguna historia de saber que en este país, lo que decía Miguel Ángel Granado Chapa, que en este país lo único que se necesita para ser abogado es inscribirse y no morirse, ¿no? En esto yo también es algo que lo digo siempre a mis alumnas y a mis alumnos ahora que tengo la fortuna de dar clases en la UNAM en maestría. No se sientan especiales, no se sientan especiales, por favor. Si algo tenemos que ser conscientes es que en este país, solamente en México, hay más de 2,000 escuelas de derecho. Para que no me cuente, para que Rafa se vaya cada vez más tranquilo, solamente en Yucatán hay más escuelas de derecho que en toda España. Solo en Yucatán. Si nos vamos al Estado de México, el Estado de México tiene más de 150 escuelas de derecho. En el país hay más de 2,000 escuelas de derecho, gente. Estamos produciendo abogados como se producen botellas de agua, de plástico. Esto es un problema político, porque cada 6 años llegue López Obrador, llegue Felipe Calderón, llegue Peña Nieto, todos hablan de un plan nacional de desarrollo, todos hablan de generar una nueva estructura jurídica, una nueva reforma judicial, etcétera, etcétera. Nunca en un plan nacional de desarrollo se ha hablado de abogacía, ni siquiera de contarnos. ¿Por qué? Porque las reformas que ha habido no lo saltamos. ¿Cómo nos vamos a colegiar? ¿Cómo nos van a poner un examen para todos? ¿Cómo nos vamos a amparar? Y aquí es donde ya cuestionamos la relevancia social de la abogacía. ¿Cuál es el rol que tenemos que tener frente a la responsabilidad y sobre todo la responsabilidad social que tienen las escuelas de derecho? En México desde 1994, es un dato que desde hace años venimos trabajando, en México desde 1994 cada semana se crea en el país una nueva escuela de derecho, cada semana. El viernes, cuando ya nos vayamos, en México va a haber una nueva escuela de derecho. Definitivamente, llevamos años estudiando esto. ¿Cuál es la solución que yo cada vez más entiendo? Voy a poner mi propia escuela de derecho. No se puede poner en cintura las 2,000 escuelas de derecho. Mejor pongo mi escuela, invito a mis profes, intento hacer algo bien. El problema es ese. El problema es que mientras que el Estado no regule la enseñanza del derecho y a la profesión propiamente que se encarga de tener el primer contacto con la ciudadanía, ojo, no es el TikTok, no es la mañanera, no es el representante, no es quien va. El primer operador jurídico con el que tiene contacto el ciudadano son los abogados y las abogadas. Si eso no lo quiere entender el gobierno, no lo vamos a poder resolver de la noche a la mañana. En ese sentido, la conjunción de estos 5 factores genera una tormenta perfecta.
Una tormenta que, por un lado, tiene a los teóricos discutiendo sobre las posibilidades, los alcances y los límites de las altas cortes, de nuestros jueces y de nuestras juezas, pero por el otro lado, invisibilizamos, ignoramos a el actor preponderante que significa la abogacía. Termino para dejar claramente algunos minutos para preguntas o para comentarios. ¿Por qué debería importar? ¿No? ¿O por qué esa limitación? Y esto, ojo, lo único que hacemos nosotros, y en lo particular lo que hice con algunos de mis trabajos, fue tomar un consejo del profesor Atienza. El profesor Atienza, en uno de sus últimos capítulos del curso de argumentación, y un poco también lo que hace Oscar y demás tal, lo que dice, hay un contexto que importa para la argumentación jurídica, ¿no? Y hay que hacerse cargo. Y de nuevo cuenta, no se trata de un paso atrás, un paso adelante, no. Lo que se trata es construir una nueva teoría de derecho. No, creo que en definitiva lo que trata es de aterrizar la argumentación en sede de abogados. Y quizá un poco mis últimas investigaciones van, que es muchísimo más interesante y muchísimo más rico hacer un caso de estudio de abogados que llevaron el caso de las armas de Ayotzinapa a Alemania porque fue la distribuidora alemana la que generó eso. Bueno, tenemos que analizar contexto de la abogacía en particular, motivaciones, estructuras, tal, y sobre eso generar una argumentación que pueda tener la posibilidad de evaluarse, de criticarse y sobre todo de poder desplegarse en casos futuros, ¿no? ¿Por qué debería importar? Bueno, porque al final buenas demandas van a generar buenas sentencias. Lo resumo en un tuit. Buenas demandas generan buenas sentencias. Sí, tenemos por el otro lado un litigio estratégico que ni es litigio, que ni es estratégico, ¿no? Un ejemplo que a mí me puso los pelos de punta y que tengo por ahí algún articulito si a alguien le interesa, es cuando empezó la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Qué tiempos aquellos, no? Había tapetes y salía López Gatell, lo veíamos a las 7 de la noche, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicieron algunos colectivos de abogados? Interponer amparos. Día 1 de la cuarentena, interponer amparos. ¿Para qué? Bueno, para el libre tránsito, para que hagamos vacunas, para que el gobierno haga algo. Día 1. Eso, yo lo critico, no es litigio ni es estratégico. Eso son otras cosas. Eso es donde, en definitiva, si queremos empezar a construir una teoría de la argumentación para la abogacía, yo creo que en definitiva hay que entrarle por el lado de la moralidad. Otra vez, viene la crítica de los escépticos, viene la crítica de los duros, viene la crítica incluso de los naturalistas, y nos vamos a la pregunta que le he dado 1000 vueltas y es lo que nos tiene vivos y por fortuna con un sueldo: la relación entre derecho y moral, ¿no? El tema clásico de la filosofía del derecho y de la teoría del derecho. Yo sinceramente creo que nuestras altas cortes, nuestros legislativos, nuestros operadores jurídicos, esta relación entre derecho y moral, por lo general, ha vencido el derecho. Por lo general, es algo también de nueva cuenta que yo tomo de Manolo, y Manolo lo que dice: yo no tengo miedo a los jueces activistas, a los jueces activos, le llama él para mediar. El principal problema de nuestras latitudes, de nuestras geografías, es el formalismo. Es el formalismo, es la primera instancia, es el color de la pluma, es el ritualismo, etcétera, etcétera. Sobre eso creo que para entrar, por lo menos una pista, para poder entender la ambivalencia de la judicatura, la faceta privada, el sistema monopólico, el factor numérico, tenemos que entrarle a una teoría moral. Tenemos que entrarle a la filosofía moral y saber que la ética del abogado, hay un chiste en la Facultad de Derecho, en UNAM durante muchos años, la ética era una materia optativa. Entonces lo que decían se comentaba en pasillos es que la ética para los abogados es optativa, ¿no? Si quieren o no quieren, ¿no? Eso yo creo que tenemos que cambiar. Antes propiamente de tener la posibilidad de construir una teoría de la argumentación en sede forense, en definitiva creo que hace falta muchísima reflexión filosófica sobre los alcances de la profesión, sobre las responsabilidades sociales, sobre tener claro una teoría moral sobre la profesión, ¿no? En ese sentido, no creo en los códigos deontológicos como poesía, ¿no? Y bueno fuera que fuera poesía buena, es poesía barata, es poesía mala, ¿no? Estudia abogado para que tu hijo sea abogado, ¿no? Unas cosas así, que no hay mayor orgullo que ser abogado y perseguir la verdad. No, hablar la ética como algo situacional, sobre algo contextual, sobre algo que pueda realmente entrarle a los grandes problemas de la profesión, ¿no? Tiro y termino con esta idea, simple y sencillamente diciendo que hablamos de nueva cuenta de abogacía, pero en definitiva
tendríamos que analizar a profesiones jurídicas. Se nos enseña muchísimo derecho positivo, se nos enseñan 5 mercantiles, 3 amparos, 4 civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y una sociología jurídica, una filosofía del derecho. Creo que en definitiva esta idea cartesiana del derecho, de la norma, de lo válido, sigue muy impregnada en nuestra formación de las futuras generaciones de derecho. Cuando entendamos que el derecho no cambia realidades, sino que lo cambia realidades son los operadores que manejan el derecho, creo que estaremos en posibilidades de hablar de una mejor cultura jurídica y sobre todo una mejor responsabilidad social para que no quedamos en la irrelevancia, para que no simple y sencillamente el día de mañana cuando exista una afrenta a la Constitución, cuando cómo ser profesor de constitucional en estos tiempos, cuando lo que pasa muchos días a las 7 de la mañana en Pino Suárez están diciendo es una violación directa a la Constitución, ¿no? ¿Cómo no caer en la irrelevancia? ¿Cómo no ser un descarado frente a los alumnos y a los alumnos del futuro? Es decir, el derecho importa. El derecho importa porque si no importa el derecho, volvemos al estado de naturaleza, volvemos al ojo por ojo. En ese sentido, agradecemos la atención y sobre todo estamos dispuestos a eso, a invitar a construir, a proponer una teoría del derecho que sobre todo sea útil a los operadores del derecho. Muchas gracias y sobre todo gracias por la oportunidad. Agradecemos a nuestros conferencistas por sus respuestas y ahora voy a ceder la palabra al doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, que quiere dirigirnos un mensaje. Buenas noches, tengan todas y todos, perdón. Quiero agradecer al maestro Rafael Buzón y también al doctor Juan Jesús Garza Onofre por esta conferencia, pero antes que nada decirles que base al convenio que tenemos con la Barra Mexicana Capítulo Yucatán, se pudo lograr esta sinergia para traer esta conferencia sobre la documentación jurídica, que con una corriente de pensamiento, y lo han explicado bastante bien, hay que entender que el derecho, y lo he repetido en ocasiones, el derecho no solamente es las normas jurídicas, no hay que verlo desde una perspectiva o una dimensión normativa, sino una dimensión axiológica, donde tiene que ver los valores, y también la dimensión sociológica, la eficacia de la norma. Juntos son los niveles epistemológicos del derecho. El derecho entonces es las 3 dimensiones que, como bien decía el compañero, volvemos a insertar como obligatorio, porque el derecho no puede ser concebido desde una perspectiva, sino desde una perspectiva tridimensional. ¿Y qué es la importancia de la teoría de la evolución jurídica? Y coincido con ellos porque tengo un capítulo de libro precisamente en la UNAM sobre la importancia de la evolución jurídica, no solamente desde el punto de vista del juez, cuando se señala que la evolución jurídica es para resolver casos difíciles, sino que también contempla la argumentación, el uso por los operadores de justicia, por los operadores del derecho, perdón. Es decir, la evolución jurídica se ha sido concebido para resolver problemas difíciles. Hablamos de Ronald Dworkin, Chaim Perelman, que fue uno de los primeros que empezó a hablar de la nueva retórica de la justicia, o hablando más recientemente de autores como Manuel Atienza, que pues no es abogado, pero es filósofo, y que en un momento dado contemplan aquellas situaciones que hace años se han venido formando, y que en México muy pocamente se ha tocado por algunos autores. Jaime Lascaras Gracias, uno de ellos, en la UNAM también, y me da gusto ver que doctores jóvenes tengan esos temas que también son apasionantes, porque la evolución jurídica no solamente es el discurso, la retórica, tiene que ver con la filosofía, tiene que ver también con entender qué es el derecho en su contexto, en su tridimensionalidad, que considero que son los niveles epistemológicos. Y haciendo un poco de propaganda, en la semana jurídica voy a presentar el libro que he escrito precisamente sobre los niveles epistemológicos del derecho y qué es la ciencia del derecho, porque considero que un abogado debe conocer, para ejercer, qué es el derecho, no solo de una perspectiva normativa. Todo esto quiero sumar que
obviamente la importancia de que se tocó de la ética. Hay que entender que la ética y la moral se parecen, pero no es lo mismo. La ética depende de un ser, es individual, y la moral es el conjunto de valores que le pertenece a una sociedad. Y que el abogado efectivamente debe tener ética y debe tener moral. Y aunque se dice que hay muchas escuelas de derecho tocando otro tema, para que no se desanimen, a nivel nacional, somos parte del integrantes de una comisión precisamente de la Dirección General de Profesiones, en donde se está tratando de regular a nivel nacional la ley de profesiones, y que luego va a servir para otras profesiones por dos motivos: para regular que no proliferen carreras de derecho con 2 años, o de 6 semestres, o de 3 años o 2 años y medio ya es abogado. Eso es imposible. Conocer el derecho lleva años. Y 2, que efectivamente los abogados se puedan certificar, y se puedan certificar con estudio permanente, porque no se termina con 5 años de carrera, ni con la maestría, ni con el doctorado. Eso es mentira. El derecho sigue surgiendo porque surge del pueblo, surge de la sociedad, y el derecho cambia porque la sociedad es cambiante, es dinámica. Y en eso sí, tengan la ciudad que se ha hecho un estudio, se siguen haciendo reuniones precisamente para formar y ver qué escuelas requieren certificación. Esa es la importancia de pertenecer a un capítulo, o más bien a un colegio de abogados que pueda certificarlo año con año, y que también sea la discusión que se puede ser una asociación, o puede ser un colegio, o puede ser las universidades. Creo que ambos podemos hacerlo, y creo que esa es la sinergia que hablamos entre la teoría y la filosofía, y algo importante, la práctica, porque siempre lo he dicho, una retórica, como lo dijo Luis Jiménez de Azúa, solamente un discurso sin práctica es retórica, y una práctica sin el conocimiento solamente es una rutina. Y no hay que ser ni retóricos ni rutinarios. Hay que conocer el derecho en sus dimensiones, pero también llevarlo a la práctica, porque ahí es donde se resuelven los verdaderos casos en la sociedad. Y ya para no alargarme, quiero dar las gracias y entregarles constancias. Se voy a invitar también al presidente del Capítulo de Yucatán, el doctor Estefano Urbina Rodríguez, para que hagamos la entrega a nuestros invitados. En primer lugar, el maestro Rafael Buzón, por la valiosa participación como difusor de la práctica de la educación jurídica más allá de los jueces. Y gracias, doctor Macedonio, y también al doctor Juan Jesús Garza Onofre por su valiosa participación. Gracias. De esta manera llegamos al final de la conferencia. Agradecemos la participación de nuestros conferencistas, al igual que la presencia de todos ustedes. Los invitamos a que sigan participando en los siguientes eventos, programando con las condiciones de este capítulo, la Universidad Autónoma de Yucatán y NATIC, un centro de estudios sobre procesos constitucionales. Muchas gracias y buenas noches.